somos Emilio Fernández y Adrián Calderón, estudiantes de segundo de secundaria en el Colegio La Salle de los Corrales de Buelna, en Cantabria. Hemos elegido investigar sobre el mercurio por los siguientes motivos. 1. Nos han llamado la atención las palabras procedentes de la minería y extracción de este metal: el azogue, el cinabrio, el bermellón. 2. Explicaremos que España ha sido históricamente una potencia mundial en producción de mercurio y podría volver a serlo. 3. Todos sabemos de su toxicidad, pero ¿se esconden intereses detrás del rechazo a este metal? Somos conscientes de nuestras limitaciones en el campo de la investigación y nos conformamos con reflexionar sobre los temas que vamos a proponer. Si la toxicidad del mercurio es conocida y controlable, su utilización podría ser muy ventajosa, aportando a España una gran fuente de riqueza. Al final, nosotros acordamos que no hay que fiarse de verdades absolutas, por muy extendidas que se encuentren. Conoceremos la opinión de una autoridad nacional en la materia. Esto nos ayudará a contrastar la opinión pública generalizada con el conocimiento de un experto. Sin tomar parte en las discrepancias existentes, proponemos que cada uno extraiga sus propias conclusiones. Hemos recurrido a Internet para conocer más sobre el mercurio. Nos hemos dirigido a organismos sanitarios locales y autonómicos para preguntar si hay casos registrados de intoxicaciones por mercurio, sin obtener ninguna respuesta. Hemos contactado con el Instituto Nacional de Toxicología con la misma consulta, pero la respuesta tiene un largo plazo de demora. Hemos entrevistado a don Ángel Hernández Sobrino, autoridad en la materia, que amablemente nos ha atendido. Y este vídeo está grabado con nuestro teléfono móvil. Queremos agradecer a la Fundación Almadén las imágenes de su vídeo promocional del Parque Minero que veremos mientras escuchamos el sonido de la entrevista telefónica realizada a nuestro invitado. Don Ángel Hernández Sobrino es doctor en Geología por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor de Geología en la Escuela de Ingenieros de Minas de Almadén y desde 1973 hasta 2002 ha trabajado en el Departamento Geológico de Minas de Almadén y Arrayanes. Hola Ángel. Hola Emilio, ¿qué tal? Hola, bien, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros sabemos que el hombre y los seres vivos están en contacto permanente con el mercurio. Y la pregunta es, ¿de qué formas encontramos aportaciones naturales en nuestro alrededor? Pues mira, el mercurio es un elemento muy escaso en la corteza terrestre. Solamente contiene de media la corteza terrestre, las rocas que afloran en la superficie terrestre, 80 partes por billón, no por millón, sino por billón con B. Entonces, la naturaleza a veces provoca que haya concentraciones de mercurio en determinados lugares, como es el caso de Almadén. Así es que el mercurio que está en la Tierra, en la mayor parte, se ha producido de manera natural. No ha sido el hombre el que ha aportado el mercurio a la naturaleza, en pequeñas cantidades sí, como es el caso de Almadén y de otras minas, pero fundamentalmente ha sido la propia naturaleza la que ha aportado el mercurio a la superficie terrestre a través de estos mecanismos. Nuestra segunda pregunta es: ¿el pueblo manchego de Almadén puede ser uno de los lugares del mundo en contacto más directo con altas concentraciones de mercurio? ¿Hay problemas de salud en la comarca? Pues ha habido en el pasado, cuando los mineros y los obreros que trabajaban en la metalurgia no tenían, mascarillas, medios higiénicos de trabajo. Es decir, que hasta el año 1950 aproximadamente, es decir, la mitad del siglo XX, pues sí ha habido en esos operarios, sí ha habido problemas. Pero no en el resto de la población, es decir, solamente eran esos operarios que trabajaban o bien en las labores subterráneas o bien en los hornos de tostación del mineral. En el pueblo y en la zona y en la comarca no ha habido ningún problema. De todas maneras, a mediados de los años 80 se realizó una investigación muy profunda por un organismo que se llama la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para que quedara claro, con un organismo independiente, si había o no contaminación. Y el resultado fue que no existía ningún problema específico sobre la vegetación o sobre la fauna de la zona o sobre los habitantes de Almadén. Únicamente estos trabajadores que expuestos en el pasado a los vapores de mercurio
sin las debidas medidas adecuadas. Unos años después también se intentó relacionar el mercurio con el cáncer, y en este caso fue una universidad sueca la que también realizó un estudio, y el resultado fue que no era así, es decir, que no había ninguna relación especial entre el mercurio y el cáncer, y en consecuencia no hay ningún problema de salud ya en Almadén, no existe ningún problema de salud. En el pasado sí, pero en los últimos años del siglo XX y en la actualidad ha quedado totalmente descartado eso. Nuestra tercera pregunta es: ¿puede hablarnos de una manera objetiva de los accidentes de Minamata y Niigata? Pues lo voy a intentar. A mediados del siglo XX ocurrió un envenenamiento en la bahía de Minamata, en Japón, y los habitantes que residían allí tuvieron una afección muy grave al sistema nervioso, fundamentalmente al sistema nervioso central, y de tal manera que muchos quedaron gravemente enfermos y medio centenar de ellos murieron. Eso se ha pasado a la historia, digamos, clínica como la enfermedad de Minamata. Al principio no sabían de dónde procedía y empezaron a investigar. Y es más, en el año 65 se provocó un problema similar en otro lugar cercano que se llama Niigata, y también hubo habitantes gravemente enfermos y algunos de ellos también fallecieron. Al final, el resultado de las investigaciones de los científicos, que claro estaban muy interesados en averiguar, llegaron a la conclusión de que provenía del pescado, que el pescado que estaban comiendo en esas zonas estaba contaminado con mercurio. Y se había producido un fenómeno que se llama metilación del mercurio, es decir, que el mercurio inorgánico, que solamente es venenoso cuando uno absorbe los vapores, se había transformado en un mercurio orgánico, concretamente en un compuesto alquilmercúrico. Este compuesto alquilmercúrico había pasado al plancton, del plancton había pasado a los peces y a los moluscos también, y después había pasado al hombre. Es lo que se conoce como cadena trófica. Y ese fue el gravísimo problema que hubo en Minamata y Niigata, que además, digamos, fue el inicio de la debacle del mercurio, ¿no? Porque, claro, se demostró que había que tener mucho cuidado, no solamente ya con los vapores de mercurio, que ya se conocía su toxicidad, sino también con aquellos productos, digamos, orgánicos del mercurio, aquellos compuestos orgánicos del mercurio que podían incorporarse, digamos, a lo que se llama, como dije antes, cadena trófica. Esta es nuestra cuarta pregunta. El envenenamiento con cereales en Irak ha sido históricamente atribuido al mercurio. ¿Nos podría decir qué sucedió realmente? Sí, en este caso fue todavía más dramático porque murió mucha más gente. Estamos hablando de centenares y otros muchos quedaron gravemente enfermos. Este fue un problema de ignorancia. Hay unos compuestos de mercurio que son fungicidas, es decir, a las semillas que se tratan con esos compuestos resisten mejor el ataque de los hongos, es decir, las cosechas son mejores. Entonces, ese grano que se había enviado a Irak, porque había una hambruna allí a principios de los años 70, esos granos procedían de Estados Unidos y habían sido tratados con estos compuestos que digo, fungicidas alquilmercuriales. Ese grano, que se enviaba en sacos perfectamente marcados, no era para consumirlo directamente, es decir, no era para que hicieran pan u otros productos similares, sino para sembrarlo y luego recoger esas cosechas, ¿no? Y el problema fue que por ignorancia o por hambre o por lo que fuera, estos campesinos ignoraron esas advertencias y molieron el grano y lo consumieron. Claro, todos se envenenaron, unos más y otros menos,
y el causante, como digo, fue estos compuestos, estos fungicidas mercuriales, ¿no? Pero fue sobre todo, digamos, eso ocurrió en un país lógicamente subdesarrollado, ignorante, que probablemente no sabían ni siquiera hablar inglés, y entonces no vieron o no detectaron que ese grano se advertía claramente en los sacos que llegaron allí que no podía ser consumido, sino que debía ser sembrado. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿los métodos alternativos para la minería son siempre más inofensivos? Se ha sustituido, como consecuencia de, digamos, de los envenenamientos por el mal uso del metal, porque estamos viendo que son malos usos los que se ha hecho del mercurio, llevaron a sustituirlo por otro método, pero que tampoco es muy, digamos, muy ecológico, porque en realidad se hace con cianuro, mediante un sistema que se conoce como lixiviación en pila. Es decir, que ha sido sustituido el mercurio por cianuro. Realmente ambos, tratándose con cuidado y haciendo las cosas bien, evidentemente no van a causar problemas. Pero a nosotros nos ha tocado la mala suerte de ser acusados de contaminante y, sin embargo, el cianuro pues se sigue utilizando sobre todo en la minería del oro. Nuestra siguiente pregunta es: ¿a qué se refiere el profesor Goldwater cuando habla de distorsión y exageración? Pues a que estos temas los deben resolver los científicos con los datos obtenidos en los ensayos de campo y en las pruebas y en los análisis de los laboratorios, y no ecologistas o alarmistas sin ninguna preparación técnica. Es decir, que más daño que el que produce el mercurio, que nosotros conocemos y tratamos y sabemos cómo manejarlo, son estas alarmas que aparecen sistemáticamente y periódicamente en la prensa y en la televisión, diciendo cosas como que una gota de mercurio contamina 600.000 litros de agua, cuando en realidad el mercurio no se disuelve en el agua. Esto lo dicen gente sin preparación técnica, y a eso se refiere el profesor Goldwater, que hay que hacer caso de los, digamos, de lo que dicen los científicos y no de lo que dicen estos ecologistas alarmistas. ¿Cuáles son los usos que podría recuperar el mercurio y las ventajas que tendría? Bueno, efectivamente hay métodos hoy en día para recuperar y reciclar el mercurio, y se debe hacer porque eso es bueno por economía y por eficacia. Por ejemplo, el mercurio cada vez se utiliza menos en pilas, pero el mercurio que se utiliza en pilas, en baterías, en las lámparas, en los tubos fluorescentes, en los termómetros, que ya no en los de los hospitales, pero sí en los de los laboratorios, en los barómetros, manómetros, etcétera, etcétera, todo ese mercurio se puede muy fácilmente reciclar, y de hecho se está reciclando. Un caso, además, que compete a la provincia de Santander es el caso de la metalurgia del zinc. El zinc está en un mineral que se llama esfalerita oblenda, y esta esfalerita oblenda tiene cantidades de mercurio a veces que llegan al 0,5%. Entonces, cuando se lleva al horno, hay métodos para recuperar el mercurio de esos minerales, mientras antes iba directamente al aire, ¿no? Salía por la chimenea, quiero decir. Y ahora, en cambio, hay métodos con filtros y demás para recuperar ese mercurio. Es decir, que el reciclaje y la recuperación es muy positiva, porque de esta manera es siempre el mismo mercurio el que estamos utilizando. Hay una frase que dicen muy típica que me quedó en la cabeza una vez, que es de los granjeros de los Estados Unidos. Dicen que para librarse de las ratas no hace falta quemar el granero, ¿no? ¿Queda mercurio en la mina de Almadén? Pues cuando vino la orden de la Comunidad Europea de que la mina de Almadén debía cerrar, y el gobierno español estuvo de acuerdo en ello, no se opuso al cierre, todavía quedaba una pequeña zona por explotar en la mina de Almadén. Pero más grave que eso, teníamos detectado a unos 15 kilómetros al este de Almadén un nuevo yacimiento de mercurio virgen, que no era muy grande, pero sí era muy rico, y que lógicamente tampoco hemos podido explotar. Es curioso porque el precio del mercurio, desde que cerró Almadén,
se ha multiplicado por 20 nada menos. Es decir, el mercurio se vende en unos frascos de hierro que contienen unos 2,5 litros de metal, cuyo peso es 34,5 kilos cada frasco, porque la densidad del mercurio es muy elevada, es 13,69. Pues bien, un frasco de estos, de unos 2,5 litros de capacidad y 34,5 kilos de peso, valía en esos años que nosotros estábamos en los últimos años de actividad minera, $150, y ahora vale 3.000 nada menos. Porque hay mucha gente, hay muchos países, en muchos lugares, todavía el mercurio sigue siendo un metal muy útil, y lo siguen usando. No así en la Comunidad Económica Europea, que tiene, digamos, los años contados, porque me parece que en el año 2020 o 2022 no podrá ser usado y habrá tenido que ser sustituido por otros métodos, aunque sean peores en coste y en eficacia. Y para finalizar, Ángel, ¿nos podrías decir qué ha significado la mina de Almadén en España y en el mundo? Bueno, la mina de Almadén ha sido muy importante, ¿no? Muy importante. Cuando realmente empezó a ser una gran mina y una mina, digamos, de renombre mundial, fue a mediados del siglo XVI, cuando se descubrió la amalgamación de los minerales de plata con azogue, que se llamaba entonces. Azogue es el nombre que daban los árabes al mercurio. Cuanto más mercurio se enviaba a América, más plata venía de allí, porque, como he dicho antes, el mercurio se utilizaba para amalgamar los minerales de plata de baja ley, es decir, aquellos minerales de plata que son la mayor parte, que no se podía llevar directamente a fundición, sino que debían ser concentrados previamente. Y a partir de ahí, la mina de Almadén no hizo más que crecer en importancia, porque luego se descubrieron muchos nuevos usos del mercurio. Por ejemplo, el fulminato de mercurio para las armas de fuego, por ejemplo, las industrias clorocáusticas, por ejemplo, todos estos fungicidas que decíamos, pinturas especiales, etcétera, etcétera, que utilizaban compuestos de mercurio. Hasta que llegó, digamos, los problemas estos que hemos comentado anteriormente, de la toxicidad del mercurio, que hicieron que el mercado se derrumbara en 1970. Hasta entonces la mina de Almadén fue muy, muy importante. A partir de los años 70 el mercurio comenzó a dejarse de utilizar, empezó a ser sustituido por otros productos, y el precio además se derrumbó. Pasó de valer $600 el frasco este que comentábamos antes a valer solamente 80. Y a partir de ahí ya nunca levantó cabeza. Hubo épocas un poco mejores o un poco peores, pero ha sido cerrar Almadén y dispararse el precio hasta estos $3.000 el frasco que comentaba antes. A modo de resumen, nos quedamos con: Almadén es caso único de producción de mercurio en la historia mundial. Las tecnologías actuales permitirían la extracción y uso de este metal cumpliendo todos los parámetros de seguridad. Tercero, los sustitutos empleados en la actualidad son más peligrosos. Cuarto, hay mineral suficientemente abundante y explotable como para revitalizar la producción española. Quinto, las opiniones mayoritarias, por muy extendidas que se encuentren, no siempre responden fielmente a la realidad. Sexto, los españoles volvemos a ser Quijotes y rechazamos el mercurio pese a ser una potencia en su producción. Bueno, gracias por escucharnos, esperamos que os haya gustado este vídeo. Queremos saber si estáis de acuerdo con ello. Por eso podéis dejar vuestros comentarios en la parte inferior del vídeo. Suscríbete y dale a like.